Y ahora estemos atentos a esta noticia del día 2 de mayo. Dice, asume la definición de antisemitismo del IHRA. Fijaos que aquí, en la noticia anterior, Netanyahu está hablando del tema, que esto es antisemitismo, etcétera, ¿no? El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. Esto es impresionante, ¿eh? Fijaos que esto está extraído no de un medio cualquiera, de los típicos, sino de Info Católica. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. De esa forma, el Nuevo Testamento, común para todos los cristianos, pasa a ser legalmente un texto antisemita. Fijaos también que es interesante porque dentro del mundo católico hay muchos que desconocen que detrás de todas estas cuestiones está el mismísimo Vaticano. Aún entre ellos no se enteran. Pero es interesante cómo ellos recogen este dato y vamos a ver qué nos cuentan aquí. La obsesión de la clase política de Estados Unidos, financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza, que ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil, gran parte de ellos menores de edad, ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas como republicanos, que pretenden ser cristianos. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume las tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo, el proyecto de la ley HR 6090, entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana. Fijaos que aquí ellos mismos aclaran sionistas y antisemitismo. Como este tipo de vocabulario, decir antisemita, ha sido propiciado por los sionistas, que ya recogen que ser antisionista es ser antisemita, nada que ver, pero así lo reflejan. Pero vamos a ver que aún nos van diciendo más cosas. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza. Para muchos políticos, criticar dicha invasión es antisemitismo. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que 91 votaron en contra. Obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, que, entre otras cosas, considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo, algo que nadie que haya leído los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento puede negar. Interesante, ¿eh? Estos católicos lo tienen claro. Esto fue así, es innegable. Bueno, pues no acaba aquí. El Departamento de Educación deberá vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición. Los que se han opuesto a la medida advirtieron de la barbaridad que se ha aprobado. La representante, Marjorie Taylor Greene, ha escrito: el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de concienciación sobre el antisemitismo de 2023, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo, por creer que el Evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. ¿Os habéis fijado que dice vigilar y sancionar? Es que es muy fuerte, ¿eh? Será un control absoluto contra aquellos que dicen las cosas tal como están en la palabra de Dios. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Supongo que los veré a todos en la cárcel, escribió Lauren Witzke, ex candidata republicana al Senado de Delaware. Si apoyas este proyecto de ley sobre incitación al odio por el antisemitismo, no solo estás escupiendo la primera enmienda, sino que también estás negando abiertamente la Biblia, escribió la presentadora de Blaze TV, Lauren Chen. Aparte de la cuestión de la Biblia, los críticos argumentan que la ley amenaza la libertad de expresión y podría llevar a restricciones indebidas sobre la expresión política. La viabilidad de la ley en el Senado, controlado por los demócratas, es incierta y su interpretación es un tema de acalorado debate, reflejando las profundas divisiones en la política de Estados Unidos hacia Israel y los derechos de la primera enmienda. Durante los debates, tanto los defensores como los opositores de la ley expresaron opiniones muy enfrentadas.
Los republicanos citaron incidentes de violencia y destrucción en los campus como justificación para medidas más estrictas, mientras que los demócratas argumentaron que la ley podría suprimir el discurso constitucionalmente protegido sobre Israel y el apoyo a los palestinos, llevando a la autocensura entre estudiantes y facultades. La propuesta también ha dividido a la comunidad judía, con algunos grupos judíos liberales oponiéndose a la medida por considerarla demasiado amplia. Este enfoque legislativo se produce en un año electoral, en el que los republicanos buscan aprovechar las divisiones internas sobre cómo manejar otras políticas de seguridad nacional, como la guerra en Ucrania. Esta ley y las acciones de supervisión universitaria permiten a los conservadores mostrar una postura clara en apoyo a Israel, mientras destacan las divisiones entre los demócratas. Usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús o la calumnia de sangre, para caracterizar a Israel o a los israelíes. Yo no sé si esta noticia os parece impactante, pero es cuando uno empieza a pensar en esa profecía que dice que nuestras Biblias serán quitadas. A veces pensábamos, bueno, será por el tema homosexual, ¿no? Que eso no interesa también. Pero es que vemos que aquí hay otro gran factor que es para tener en cuenta, y mucho, por el tema que dicen los sionistas de antisemitismo. Pero esto, desde luego, lo han sabido trabajar muy bien, y uno se da cuenta que la mente humana es realmente manipulable, ¿no? Porque sería inconcebible que nosotros pudiéramos llegar a imaginar que un país no se lo puede criticar por nada, ¿no? O a una comunidad o a una cultura, ¿no? Que cualquiera que levante una crítica o un argumento supuestamente contrario a esa nación debe ser censurado y penalizado. Esto es totalmente, vamos, impensable, ¿no? Pero en cambio nos han metido la idea, y en esto son muy hábiles, de que hay un país, en este caso Israel, que sí, pues merece ese trato, ¿no? Y bueno, ya sabemos todo con qué objetivo se hace, ¿no? Para poder finalmente coartar a la gente, y que cuanta menos gente critique lo que se está haciendo ahí, mejor, ¿no? Porque quieren, lógicamente, conseguir sus objetivos, ¿no? Que es levantar ese templo, etcétera. Pero es impresionante cómo pueden llegar a manejar todo, ¿no? Sí, a mí me gustaría aclarar una cosa. Claro, no es directamente que la ley prohíbe el Nuevo Testamento. Es decir, la ley lo que dice es que no se puede criticar al Estado de Israel, que no puedes criticar a los judíos, a un judío, y que no los puedes vincular con la muerte de Jesús. Con lo cual, claro, directamente afecta al Nuevo Testamento, pero es que también afecta al Antiguo. ¿Acaso el Antiguo no critica a Israel, a los judíos? ¿De qué manera? Por eso va a ser la Biblia entera que va a ser prohibida. Luego, a ver, todavía queda el Senado, la ley no está aprobada. Pasó, sí, la Cámara Baja, pero queda todavía el Senado que la tienen que aprobar. Pero el hecho es que va, lo que decían, va directamente contra la primera enmienda. La primera enmienda es donde se sustenta toda la Constitución de Estados Unidos, porque está basado, ahí está la libertad de conciencia y la libertad de expresión, que son una deriva de la otra. La libertad de expresión deriva de la libertad de conciencia. Por eso últimamente hemos hablado bastante con las noticias, todo desde la libertad de expresión. Porque si vas contra la libertad de expresión, pues chao, libertad de conciencia. Y ahí tenemos lo que sabemos, aparte de lo que pasara con la Biblia, lo de la marca de la bestia. Es decir, la libertad de conciencia pisoteada en Estados Unidos. ¿Pasará, llegará? Bueno, tarde o temprano algo de esto va a pasar. No sabemos si ahora, si al final el Senado lo aprobará o no. ¿La influencia judía es enorme en el Capitolio? Bueno, ya veremos.